estás? Bienvenida a este módulo de moldería. En este módulo vas a aprender a realizar la moldería para hacer tus propias remeras. Pero antes de poner manos al papel, a la regla y a las tijeras, tengo que contarte algunas cosas. Cuando hablamos de moldería, estamos hablando de una guía, una plantilla, un patrón que te va a servir para replicar algo indefinida cantidad de veces. Precisamente en indumentaria, cuando hablamos de moldería, necesitamos hacer dos aclaraciones, o dos distinciones, mejor dicho. Vamos a tener, por un lado, a lo que llamamos molde base. El molde base es aquel molde que representa al cuerpo al que vamos a vestir, ¿sí? Y por otro lado, vamos a tener los moldes para cortar las prendas la cantidad de veces que quieras y que te salgan igual, ¿sí? Para poder realizar los moldes de esas prendas y que esos le entren y le calcen y le queden bien al cuerpo, previamente tenemos que haber realizado el molde base del cuerpo al que vamos a vestir, ¿sí? Y acá tengo que contarte que cuando hacemos el molde base, realizamos un plano del cuerpo, ¿sí? Lo que tenés que tener en cuenta acá, y no perder de vista, es que el cuerpo humano es un cuerpo tridimensional, ya que tiene alto, ancho y profundidad. Pero el molde que nosotros vamos a hacer es plano, solamente va a tener anchos y largos. ¿Por qué te hago esta aclaración? Porque te vas a encontrar que cuando uno dibuja el molde base, debes haber visto en algún lado, se le agregan pinzas. Esas pinzas lo que hacen es ayudar a ese plano a convertirse en algo volumétrico. En este caso, como vas a aprender a realizar tus remeras, te cuento que vamos a obviar la opción de las pinzas, ya que como viste en el módulo anterior, las remeras se realizan en tejido de punto y el tejido de punto es sumamente amable y no nos exige tener pinzas, es decir que se adapta con mucha facilidad al cuerpo sin necesidad de estar generando ese volumen a través de las pinzas que te contaba. Así que no te preocupes, vamos a dibujar el molde base de tu cuerpo con un método sumamente sencillo. Es un método justamente con el que yo aprendí a hacer remeras y que me parece el más didáctico y sencillo para que puedas ver el resultado lo más rápido posible. Una vez que tengamos el molde base, que va a ser tanto del cuerpo como de la manga, vamos a meternos en algo que se llama transformaciones. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a transformar ese molde de cuerpo en el molde de una prenda para que la puedas cortar y replicar la cantidad de veces que quieras. Entonces, vamos por un lado, en este módulo vas a aprender a realizar el trazado del molde base del cuerpo y las transformaciones para que ese molde se convierta en el molde de una remera. En este curso están incluidas 3 transformaciones, que son la remera de calce regular, la remera de manga raglan y la remera cuadrada. Todas ellas son excusas para que vos aprendas diferentes herramientas que te van a permitir en el futuro transformar al modelo que quieras. Y te voy a explicar mis técnicas, mi razonamiento de cómo interpretar un modelo y luego realizar la moldería del mismo. Bueno, creo que ya te hice una introducción a este tema. Quédate para comenzar a trazar tus moldes. Hola, hola, bienvenidas a esta clase de toma de medidas. En esta clase te voy a enseñar a tomar correctamente las medidas de tu cuerpo, de la parte superior y de las manos y de los brazos para trazar el molde de tus remeras. Comencemos. Bien, antes de empezar a tomar las medidas, necesitas saber qué. Tenés que tener una prenda lo más cómoda posible, en la medida de lo posible que sea ajustada al cuerpo para que te resulte más fácil identificar las zonas y que no agreguen volumen a la medida que estás tomando. La posición tiene que ser relajada. No necesitas tener una posición totalmente erguida porque va a dar unas medidas diferentes a las de tu cuerpo en reposo, así que siempre las medidas en reposo. Otra cosa que tenés que tener en cuenta al momento de la toma de medidas es que en mujeres el corpiño que estés usando puede modificar
drásticamente la medida, porque puede generar, si tiene relleno, puede generar más centímetros, si no tiene aro ni relleno, puede hacer que el busto esté más abajo y afectar de alguna manera las medidas. Para tu tranquilidad, justamente en este curso que está enfocado en remeras, no te preocupes porque podés ir puliéndolo en el camino, ya que el tejido con el que vamos a hacer remeras es súper amable y puede perdonarte algún centímetro que puedas llegar a equivocarte, ¿sí? Vamos a arrancar con la toma de medidas. Nuestra primera medida va a ser la del contorno del cuello. El contorno del cuello no lo vamos a tomar justamente en el contorno del cuello en sí mismo, sino que es en la base del cuello, donde se encuentra con el torso. Acá vamos a envolver sin apretar para no ahorcar a nadie y van a ver que si miramos de costado esta medida, en la espalda está más arriba que en el delantero. Si miran, en este caso, en mi cuerpo, si yo quisiera tomarme esa medida, me va a pasar exactamente lo mismo, porque acá la espalda se extiende un pelincito más y el cuello arranca recién acá. Bueno, yo tengo muy poquito cuello igual, en altura, mientras que en el frente arrancan los huesitos, ¿ok? Entonces esa medida es simplemente contorneando. Nuestra segunda medida va a ser el ancho de espalda. Vamos acá, ancho de espalda de hombro a hombro. ¿Cómo sabemos de qué punto a qué punto? Bien, es desde donde termina el hombro, donde termina la espalda y arranca el brazo. Si no logras identificar esa medida, no te preocupes. ¿Te cuento un truco? Apoyar la mano directamente en el hombro, ¿no? Nosotros llamamos esto al hombro entero. Entonces, apoyamos la mano sobre el hombro y empezá a mover el brazo. Ahí te vas a dar cuenta, a dónde empieza el movimiento del brazo, ¿sí? Entonces, quiere decir que este punto, que es el que se mantiene y no se mueve, ese es el punto que va a ser de referencia para la toma de medidas del ancho de espalda de hombro a hombro, para la toma de medidas de hombro e incluso para medir el brazo, ¿sí? Vamos de nuevo. Entonces, la toma de medidas del ancho de espalda va a ir de hombro a hombro, justo a donde termina el hombro y arranca el brazo. Bien, ahí. Ahora, volviendo a la medida de hombro, vamos a encontrarnos de nuevo con esta línea donde habíamos tomado el contorno de cuello y vamos a ver sobre la línea de hombro, ¿sí? Donde apoya el hombro, ni adelante ni atrás, sino justo arriba, vamos a medir desde el nacimiento del cuello hasta este punto que te comentaba recién, donde comienza el brazo. Esa va a ser nuestra medida de hombro. Anótala. Vamos a seguir con la medida de contorno de busto. Vamos a envolver el cuerpo, en todos los que son contornos, vamos a envolver el cuerpo con nuestro centímetro, procurando pasar sobre la zona más prominente del pecho delantero, ¿sí? En caso de mujer sobre todo. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que en la espalda esta pieza tiene que pasar por los omóplatos aproximadamente, pero te vas a dar cuenta si está bien tomada la medida, porque cuando mires de costado, este centímetro lo tenés que ver lo más derechito posible. ¡Ay, se me cayó! Bueno, acá, lo más derecho posible. Acá hago una aclaración por esto que se me acaba de caer el centímetro. Nosotros no tenemos que tomar medidas apretadas, pero tampoco tan sueltas de manera que se nos caigan, ¿sí? Entonces vamos a envolver, vamos a sujetar sin apretar, pero procurando que esto no se nos caiga, ¿ok? Bien, esa es nuestra medida de contorno de busto. Ahora, vamos a tomar también el contorno de cintura. Y acá quédate tranquila, no me vengas con que no hay cintura. Todos tenemos cintura. ¿Cómo la vas a identificar? Hay algunos trucos que dicen que tenés que atarte un elástico en la cintura y que solo te va a indicar cuál es el recorrido, porque se acomoda en la parte más estrecha del cuerpo. Ese es un truco que funciona. Otra cosa que tengo que decirte es el quiebre natural del torso. Vas a ver que si vos te querés agachar en los costados, por más que tengamos rollitos, el cuerpo va a quebrar en la cintura. Y esa es la zona que tenemos que medir. No tiene nada que ver el ombligo,
no tienen nada que ver las costillas. Es exactamente la zona del quiebre natural del cuerpo. Vamos a tomar esta medida de contorno, de nuevo, sin apretar, sin tenerlo muy suelto y desde el costado procurando ver esa medida, el centímetro, lo más derecho posible. Nuestra siguiente medida va a ser el contorno de cadera. La cadera es justamente el hueso de la cadera. Toca el cuerpo, identificalo. Si es de otra persona, pedirle permiso primero para buscar ese huesito. Una vez que lo identificás, lo primero que vas a hacer es, desde la cintura, que es un punto que ya habías identificado, vas a registrar a qué altura encontraste la cadera. Y ahí vas a tomar la medida de contorno de cadera. Justamente en mi cuerpo al menos y en muchos van a ver que la cadera coincide con la panza. Así que vas a tener que tener en cuenta de pasar por sobre la panza. Vas a hacer una circunferencia con el centímetro justo a esa altura y vas a pasar por lo que sea necesario. De nuevo, procuremos que el centímetro quede derecho, no apoyado arriba y no apoyado en la cola y pasando por la cadera, ¿sí? Siempre derechito. La próxima medida va a ser el contorno de cola. Volvemos al ejercicio anterior. Desde el punto de cintura vamos a identificar a qué altura está la cola. Y la cola es todo el glúteo. ¿Qué parte vamos a tomar? La más saliente. ¿Vas a estar con el centímetro? Mi sugerencia es que la encuentres, te vas a envolver a vos o a la persona que estés midiendo y vas a ver a cuál es la parte más saliente. Te vas a dar cuenta porque necesitas darle más capacidad al centímetro, ¿ok? Si yo me lo mido acá abajo, por ejemplo, me va a dar una medida, pero cuando la quiera subir no pasa. Entonces, va a ser la zona más saliente. Depende del tipo de cuerpo que tengas, la edad, etcétera. Tal vez la panza pueda estar a la misma altura que la cola. No te preocupes, toma esa medida porque vos necesitas saber de la cintura para abajo cuál es el volumen y los centímetros que hay. No te olvides entonces de registrar a qué altura tomaste la medida de la cadera y a qué altura tomaste la medida de cola, junto obviamente con la medida de contornos. Bueno, vamos a venir entonces desde atrás para tomar la última medida del torso que vamos a necesitar ahora, que es la medida del talle trasero. ¿Desde dónde lo vamos a medir? Desde el bendito punto que hablamos antes, el nacimiento del cuello, el nacimiento de la línea de hombros, desde acá. Y vamos a medir en línea recta hasta la cintura, ¿sí? Donde vos habías tomado el contorno de cintura. En el caso de mi cuerpo, fíjense que de mi maniquí, está bastante marcada, pero si necesitan otra vez recurrir al elástico para que les indique cuál es el contorno, lo pueden hacer, no hay problema. Y registrás esa medida, ¿ok? Bueno, de esta manera vamos a tener ya registradas todas las medidas del torso para comenzar con el trazado del molde. Pero como esto es una remera, vamos a necesitar trazar también la manga. Para ello, ya vamos a darle un franco a mi maniquí, porque lo voy a tomar directamente en mi cuerpo. Vamos a tomar, perdón que venga el machete para que no me olvide nada. Vamos a comenzar tomando el contorno del brazo. Ojo acá, no es en la axila. Vamos en la parte más gordita del brazo, ¿sí? Donde con el paso del tiempo o tal vez alguna que otra grasita acumulada, van a ver que la gravedad empieza a generar un poco más de volumen en el brazo. Así que es importante que identifiquen cuál es esa parte. Siempre mírense al espejo. Yo ahora estoy medio en el aire, por eso les aclaro eso. Pero bueno, ahí vamos a tomar esta medida como contorno de brazo. La siguiente medida va a ser el largo de brazo. Lo vamos a medir de nuevo desde este punto donde empieza la movilidad del brazo hasta la muñeca, ¿sí? Acá tal vez necesiten a alguien que les dé una mano, pero miren, yo me lo estoy midiendo así y me estaría dando unos 51 centímetros y medio aprox. Entonces es desde el nacimiento del brazo hasta la muñeca, bastante sencilla.
Y la última medida del brazo va a ser el contorno de puño. No es una medida anatómica, en realidad vamos a necesitar cerrar un poquito la mano y vamos a medir, ahí lo puse en pulgadas, vamos a medir, a tomar esa medida, porque si bien nuestra remera, en caso de ser mangas largas, obviamente, puede llegar hasta la muñeca, vos podés decidir que llegue al puño. Pero más allá de eso, necesitamos que el brazo pueda pasar por adentro. Les agradezco por llegar hasta acá. Quédense atentas que cada vez se pone este curso mucho más interesante. Nos vemos.